nunca se nos preguntara de política en un centro del Opus Dei. Conoció chicas varias que han abortado más de una vez y eso es una herida que tienen en la vida. Probar que un hombre mata a una mujer por ser mujer es muy difícil. Cuando yo empecé a trabajar, a mí sí me discriminaron por ser mujer. Es terrible ver cómo la madre de la niña violentada me vine a pedir por el violador. ¿Por qué? Porque era su pareja. Órganos, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional, también están supeditados a la presión política que viene, aquí en este caso, del Congreso. Lo que a mí me apena es que se elige a la gente y creo que a los 5 meses la gente dice no me representa. Yo creo que hay muy buenos congresistas, pero otros que lamentablemente no dan la talla. Esta ley de crimen organizado que ha sacado el Congreso debe ser revisada. O sea, ¿eso está ayudando de verdad a frenar el crimen o es al revés? ¿Usted se siente segura en este país, doctora? O sea, yo creo que eso nunca lo hemos vivido, es casi la época del terrorismo. Que se piensa que el Tribunal Constitucional es la cuarta instancia de este país también. Eso es un gran error, que no somos personas que nos movemos por intereses ni económicos, ni políticos, ni de ningún tipo. Hola, bienvenidos en este nuevo episodio de Agente Encubierto. Hoy tenemos a una invitada especial quien recientemente acaba de asumir el cargo, la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Tantos temas por conversar, doctora. Infinidad de temas, ya que el Tribunal Constitucional prácticamente se ha vuelto el órgano pues, que finalmente termina definiendo la agenda política de este país. En el fondo, bueno, como un efecto indirecto, porque no es que querramos nosotros definir ese aspecto, porque lo nuestro es jurisdiccional, no político. Somos conscientes que las decisiones tendrán un impacto político, pero no podemos decidir en base a la política. Bueno, pero son los políticos que a fin de cuentas terminan todos acudiendo al Tribunal Constitucional para que sea, bueno, ustedes quienes definan su suerte, ¿no? Lo que pienso que ahorita es importante es que el tribunal pueda resolver estas causas que están pendientes para definir las competencias de cada uno y esperemos que a futuro haya mayor armonía. Ahora, antes de entrar a esos temas picantes, doctora, esos temas, esas papas calientes, como se le dice, vayamos un poco a quién es usted, para de repente la audiencia de Agente Encubierto no la conoce, ¿no? En el 77 consiguió su título de abogada en la Universidad Católica. Del Perú, efectivamente, aquí en Lima. Luego tiene un doctorado en la Universidad de Navarra. En España, sí. Y después me dediqué al ejercicio privado de la abogacía, en empresas privadas, en el ramo textil. Empecé, siempre he ido en el área laboral. Empecé como jefe de relaciones industriales, después jefe personal. Gerente de recursos humanos también en varias empresas, ¿no? Sí, usted es experta en derecho laboral. Efectivamente, ese es el tema que más me gustaba porque creo que es el área, para mí, la rama del derecho más humana, porque la penal es muy humana pero es muy dura. Hay que tener un carácter especial para ser metida en esos problemas tan fuertes. Y por años también ha sido docente en la Universidad de Piura, si no me equivoco. Sí, ahí es donde he tenido la mayor cantidad de años enseñando, también unos cuantos en Chiclayo, en la Universidad de Santo Toribio de Chiclayo, ahí también he estado. Y bueno, esa experiencia me parece a mí que ha sido muy buena, tanto la actividad privada en esas empresas, porque me dio la realidad de lo que ocurre cuando se aplica el derecho al trabajo. Ahora, doctora, a ver, digamos, experta en derecho laboral, profesora también en ese ámbito de derecho laboral, ex gerente de recursos humanos en algunas de varias empresas, ¿en algún momento se imaginó ser la presidenta del Tribunal Constitucional? En ninguno. Sí me interesaba la cuestión pública, siempre he animado a mis alumnos a ser jueces, a participar en la vida pública, pero yo tenía otras obligaciones familiares y personales que no lo veía factible para mí en ese momento. Entonces, o sea, que llegó un punto en que dije, ahora sí puedo hacer compatible mis obligaciones y decidí postular al concurso y gracias a Dios. ¿Qué la termina animando? ¿Qué hace que usted en mayo del 2022 diga, este es mi momento? Porque, como digo, mis obligaciones personales, familiares, estaban en un punto que yo vi que sí podía asumir esas responsabilidades adicionales. ¿O es que también, no sé, supongo un amigo, un familiar, un contacto, alguien dijo, doctora Pacheco, este es su momento? No, porque hacía años que lo había intentado, o sea, había deseado hacerlo y no se dio. ¿Cuándo? Mucho antes, como en la elección anterior del doctor José Luis Sardón, de ellos. En ese momento también pensé, pero al final no se concretó. Bueno, era sabe... por invitación, perdón, yo no tenía relación con ningún partido político. Entonces, claro, esta vez, en el 2022, fue pues por postulación. Exactamente, eso fue lo que a mí me animó. Cuando vi que iba a ser concurso de méritos, pensé, bueno, todo lo que he estudiado y trabajado, a lo mejor es un servicio que pueda prestar ahora al país y me animé a hacerlo.
Ahora, bueno, ¿y por qué el TC? Porque justamente ahí se definen las cuestiones cruciales para la paz social, tanto en el orden político partidario, por decir así, de estas relaciones concretas de personas, como el bien de la ciudad, el bien de la polis, como decían los griegos, ¿no? Ahí se definen aspectos de la moral pública, de las relaciones entre las personas, pero de cuestiones muy importantes como es la libertad, como es... Aprovecho para contar una experiencia que es, quién sabe, la que más me marcó en el deseo de participar en estos temas. Y es que cuando trabajé en una empresa como gerente de recursos humanos, en una oportunidad una obrera que era muy buena, trabajadora, era una empresa de exportación no tradicional, el contrato era temporal y tenía la más alta producción, llevaba 1 año en la empresa y yo siempre me paseaba por la planta antes de irme a oficina. Y ese día pasé por la planta y no estaba, entonces le pregunté a la operaria de al lado y fulanita me dijo, doctora, ¿no sabe? Fue mujercita. Le digo, ¿a qué te refieres? Y ahí se dio cuenta que yo no sabía que esa señora estaba embarazada y que había dado a luz. Efectivamente, entonces inmediatamente me dijo, pero va a venir mañana a trabajar. Le digo, ¿cómo va a venir mañana? Sí, me ha dicho que ella necesita el trabajo y que viene a trabajar. Entonces pedí que quité su tarjeta de asistencia y que fuera a mi oficina antes de que no entrara. Muy tremendo, ¿eh? Pero lo peor fue cuando yo la llamé, estaba asustadísima, pensando que yo le iba a despedir. Le dije que ni hablar, ¿con quién había dejado su hijito o su hijita? Con una vecina. O sea, ¿cómo es posible un niño recién nacido esté con una vecina y no con su madre? Yo le dije que no, que ella volviera, que había trabajado 1 año, que tenía derecho a descanso pre y postnatal y a vacaciones. Bueno, era ser miedo al perder el trabajo, definitivamente, ¿no? Tanto que entonces yo le pregunté, ¿pero por qué yo no me he dado cuenta que estás embarazada? Porque es diferente subir de peso que estar embarazada, es otra figura. Se había fajado los 9 meses. Entonces eso a mí me marcó. Dije, ese es un abuso a la mujer trabajadora, a la madre trabajadora, que no puede ser. Y me dijo, lo que tuve que hacer fue 2 días más, volvió a asistir al trabajo. Al tercer día le dije, mira, te vuelvo a ver y te despido. Fue la única manera que no volviera. Entonces ya la asistente social le pudo ayudar a conseguir todo lo que le correspondía y volvió a los 4 meses como Dios manda. Pero eso, como digo, a mí me marcó mucho. Dijo, hay que trabajar. Por eso, cuando estaba en el tribunal, el primer cambio que propuse, y al comienzo voté en solitario, pero después los demás magistrados acogieron mi propuesta, y es que cuando una mujer, ya sea en el periodo de lactancia o embarazada, no le renuevan el contrato o la despiden sin causa justificada, pues tiene derecho a la reposición, pero sobre todo al pago de remuneraciones devengadas. ¿Por qué? Porque antes le decía el Tribunal Constitucional, tienes razón, pero anda al Poder Judicial a cobrar la indemnización. Otro calvario. Definitivamente. Entonces, ese tipo de situaciones de alta injusticia son las que a mí me movieron a querer trabajar en el tribunal. Claro, bueno, es una historia de vida prácticamente, y una historia que se repite pues en cuántas historias semejantes hay en este país así. Exactamente. Ahora, por eso era la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que termina siendo usted? Porque cualquiera que ve su perfil, su currículum, yo lo estuve revisando antes de la entrevista y digo, pero ella tranquilamente pudo hacer su vida, pues como gerente de recursos humanos, profesora de Derecho Laboral, ¿no? Pero decidió meterse al ruedo. Para ayudar a corregir esas injusticias. Ahora, pero también, hablando de su ámbito personal, ya hemos dicho cuál es su trayectoria académica. Usted en el ámbito personal es miembro del Opus Dei, si no me equivoco. ¿Ya durante cuánto tiempo? Muchísimos años, desde que estaba en la universidad, hace muchísimos años. Ahora, también más de usted 40 años más de miembro 40, del Opus Dei, sí. o sea, de sus miembros, y tiene, bueno, también hay varios conocidos. Creo que el alcalde de Lima es miembro del Opus Dei. Sí, también. lo conocí en una ceremonia de protocolo que hubo cuando él subió, o no sé, pero sí, no lo conocía personalmente, pero sí sé también por los medios que es. ¿Son amigos? No, para nada. Digo, lo conocí en ese momento. Y más bien escribí un artículo en el 2021, cuando él estaba postulando, y ahí puse que si era el candidato del Opus Dei, pero hacía yo la interrogación, decía que no, que en el Opus Dei cada quien baila con su pañuelo. O sea, aquí en el Opus Dei no es una orden religiosa, no hay consignas. Yo voy a un centro del Opus Dei para que me ayuden en mi formación espiritual, a ser más coherente con mi vida cristiana, a conocer las razones de mi fe, ¿no? ¿Por qué voy a misa el domingo y no el martes? Por decir, ¿no? Es decir, ¿por qué creo? ¿No? ¿Por qué la religión católica es la verdadera? O sea, me han dado una base racional para saber que creo lo que vale la pena creer, por decir así. Entonces el Opus Dei a mí me ha ayudado. O sea, usted lo criticó en ese artículo de opinión. Bueno, no más que lo critiqué, él dije que no teníamos por qué votar por él porque fuera del Opus Dei. O sea, no, hay gente que simpatiza. Bueno, y no votó por él.
Mira, hay gente que simpatiza por él en el Opus Dei, indudablemente hay gente que no simpatiza con él. Claro, no es que sea una secta en la que todos piensan No. igual, todos van en manadas a una Exacta, decisión. nada que, al contrario, fíjate que una de las indicaciones que dio el fundador es que nunca se nos preguntara de política en un centro del Opus Dei. Nadie te pregunta por quién vas a votar, eso en el Opus Dei no se habla de tu formación espiritual. Ahora, pero si llegan pues al tribunal eventualmente miembros del Opus Dei, siendo usted la presidenta del TC, se abstiene, ¿Por qué? Hombre, yo he votado en la acción de amparo, ¿no? claro, y he votado en contra, y ahorita la tercerización, yo sigo la ponente y he votado en contra de lo que pedía la Municipalidad de Lima. O sea, para mí que sea el señor López Aliaga del Opus Dei no tiene trascendencia, es un fiel cristiano como cualquier otro. Ahora, y también usted comparte esas ideas, me acuerdo, señor Aliaga, que se ponía en la pierna. Un silicio. Bueno, eso es en toda la Iglesia Católica puede haber, pero eso ya son, ¿cómo decir?, prácticas de mortificación que cada uno vive según sus circunstancias. No son obligatorias. Hay gente que tiene unas enfermedades que compensan 1000 veces lo que puede ser usar una hora de silicio. ¿Sabes lo que decía el fundador, San José María? Y es verdad, cuesta más sonreír cuando estás cansado y te duele la cabeza que ponerte un silicio. O sea que... Y recuerdo también una persona del Opus Dei... ¿Tiene varios amigos que utilizan ese...? Sí, en la obra eso es... O sea, hay personas que sí lo usan. Las personas que viven en celibato sí lo usan, pero no todo el día, solamente un tiempo, unas horas, un par de horas en el día. Y dependerá de las circunstancias. Hay gente que vive en celibato y que no lo usa. Eso, porque no es lo más importante. Te quería comentar algo para que te des idea el peso que puede tener eso en la vida fiel del Opus Dei. Por favor. Una persona que vivía en la misma casa que el fundador se enteró de una cosa importante. Le dijo, padre, ¿le parece que yo ofrezca una mortificación extraordinaria en esa línea de mortificación física? Lo miró y le dijo, hijo mío, tú mejor ten arreglado tu closet. Eso le va a agradar más a Dios que estés usando lo otro. Es que la santidad, o sea, lo que busca el Opus Dei es que uno asuma sus obligaciones ordinarias por amor a Dios y amor a los demás, y ser corriente. Pero como que del Opus Dei que ni el 10% de personas del Opus Dei utilizará ese tipo de mortificación, porque tengo entendido que son más de 90.000 fieles de la obra en el mundo entero, y personas que viven en celibato pues son la exigua minoría. Ahora, usted, doctora Pacheco, se considera, bueno, por lo que escuchamos, una persona de creencias conservadoras. Sí, ya lo he dicho, que quiero conservar todo lo bueno, desde que decían los incas, ¿no? ¿Te acuerdas? No mentir, ¿no? No robar, no ser ocioso, o sea, todo lo bueno que tenemos en nuestro país. Antes hablábamos, ¿no? Hay mucha polarización. Cuando uno a veces lee las redes, alguien opina y es una avalancha de odio, de insulto. Bueno, estamos en un país que lamentablemente en los últimos tiempos ha habido una polarización bien profunda, ¿no? Pero no solo el que Perú. Si no estás conmigo, estás contra mí. Exactamente. Un país de trincheras, ¿no? Yo vi en Netflix un documental que me sirvió mucho de uno de los fundadores de todo este sistema de redes que hay en el mundo ahora. Y él testimonia cómo se daban cuenta que polarizaban las redes y por otro lado creaban una dependencia. Bueno, sí, claro. Al punto que él a sus hijos no les permitía tener teléfono y él ha silenciado todas las notificaciones. ¿Y usted, su familia, usted usa redes? Yo uso redes, sí, pero poco. ¿Cuáles confesar. Tengo Facebook, sí, porque aunque veo Instagram, pero no... Bueno, WhatsApp es lo normal. ¿Y ¿no? su familia? Y leo también Twitter a veces, pero no tengo Twitter. ¿Su familia usa redes? Mis hermanos no, porque tampoco están en la vida pública. No. No, o sea, no. Yo creo que sí, bueno, habrá gente, sobrinos, gente que sí use, pero no es que yo esté prendida de las redes. ¿Sabes qué? Me ayudó mucho cuando trabajé como gerente de recursos humanos, que una de las empresas en la que estaba no había sindicato. Entonces la federación tenía programas para insultarme, hablar mal de mí. Y una obrera me decía, doctora, ayer han hablado muy mal de usted, ¿no quiere oír? Me dije, no, ¿para qué? O sea, ¿usted no está con la maquinita al lado? No, me alejo afuera. No, ahorita no, porque ahorita estoy contigo. Ah, ok. Pero no es de estar pendiente ahí revisando. Procuro no, porque tengo que trabajar. Y ahora que es presidente del TC viendo los comentarios, porque en estos últimos días, doctor, usted ha sido noticia, porque ahí vamos a hablar más adelante. Bueno. Hay unas frases que usted ha lanzado en las entrevistas que ha dado que le han dado con palo. Sí. Ahí lo vamos a comentar. Pero para cerrar un poco este momento en que usted comenta, ¿no?, sus creencias conservadoras, evidentemente hay
No vamos a esperar de usted, claro, una posición, por ejemplo, a favor del matrimonio igualitario, de repente, no sé, usted está en contra del aborto. A ver, una aclaración. Yo tengo mis creencias religiosas muy firmes, pero si yo he postulado al TC y estoy en el TC es porque creo que la Constitución respeta nuestros derechos y libertades fundamentales que son propios de la religión cristiana, como es la tolerancia, el respeto, el derecho a la vida, etc. Entonces mis decisiones serán basadas en la Constitución y en los tratados internacionales. Yo nunca voy a usar un argumento de fe porque el Papa dijo, eso es otro ámbito, ¿no? Si estuviera estudiando teología, pero yo estoy ahorita en derecho. Entonces mis argumentos tienen que ser de derecho. No voy a actuar con prejuicios de nada. A mí me interesa la verdad. Y solo cuando uno encuentra la verdad puede ser justo. Si no, no. Ahora, pero, ¿y el aborto? Bueno, el aborto, a ver, ¿qué es el aborto? Quitar la vida a un inocente. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Que el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece. ¿Cuál es mi obligación? Respetar lo que dice la Constitución. Bueno, pero también está, por ejemplo, el aborto terapéutico, en los casos, por ejemplo, de violencia que ha habido contra la mujer. Bueno, eso, a ver, eso ya es otro tema, ¿no? Eso está Estamos legislado. en una sociedad también donde los abortos se dan, pues, en Efectivamente. barrios, en calles, en la disposición, y es el que tiene, pues, más acceso monetario, lo hace en condiciones más seguras. Mira, yo, como he enseñado muchos años en la universidad, he conocido chicas, varias, que han abortado más de una vez, y eso es una herida que tienen en la vida. Y recuerdo una exalumna que vi después más de 30 años, y me decía, hasta ahora cuando veo un niño o un muchacho pienso, mi hijo tendría esa edad. Y yo no lo dejé vivir. O sea, no es tan sencillo el tema del aborto, ¿eh? Se pasa como si fuera una estadística y no. Bueno, pero también hay es casos. Un drama humano. Son cada caso particular, es una historia distinta. Exactamente, ¿no? Un drama humano muy fuerte, indudablemente. Ahora, unos pensarán que de repente con usted como cabeza del tribunal, ese tipo de casos, ese tipo de derechos no van a ser prioritarios, ¿no? No, o sea, de hecho tenemos maternidad subrogada, me parece ahorita otra vez, hay 2 casos, o sea, hay que sacar lo que hay que sacar. O sea, hay también una solicitud de cambio de sexo de un señor que por error le pusieron, la partera dijo que era mujer y era hombre, y ha sufrido 40 años, o sea, ¿cómo no vamos a atender estas cosas? Siempre lo que sea el ser humano es lo primero, ¿no? Para mí antes que, bueno, las instituciones también. De hecho, ahora en la segunda quincena vamos a ver muchos temas, van a salir que han estado detenidos por diferentes razones, pero ya ahora habrá audiencia pública, dentro de poco, se citará mañana, y ahí se verán muchos de estos casos que la gente quiere ya saber qué se va a decidir. Estuve revisando antes de la entrevista aquí con usted en el set, cómo fue cuando la interrogaron, mejor, bueno, la entrevistaron, para no repetir, cuando postuló a miembro del TC en el Congreso. Hay una frase que llamó la atención, ¿no? Que hablando justamente de estos temas, usted le pregunta sobre el feminicidio y usted dice, es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer. Es difícil que maten por el hecho por el hecho mismo de ser mujer. ¿Usted se mantiene, sigue pensando lo mismo, doctor? Ah, claro, es que no lo digo yo, me lo han dicho los penalistas. Yo no soy penalista. Lo que me dice, probar que un hombre mata a una mujer por ser mujer es muy difícil. O sea, ¿usted no cree en la violencia basada en el género? Es otra cosa. Yo sí creo en la violencia, por supuesto, está ahí. Pero basada en el género, me refiero. O sea, lo que yo creo es que hay hombres que abusan de su condición de fuerza que tienen y son machistas y quieren tener a lo mejor un dominio, pero entonces, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Para mí esa violencia que puede ejercer el hombre sobre la mujer no solamente puede ser verbal, sino física. Cualquiera de los dos son condenables. Lo que yo dije, y no lo has terminado de leer, es que yo dije, eso está establecido en el Perú. Y así hay que mantenerlo. Ahora, ya será el problema de los penalistas que lo demuestren. Pero si no lo demuestran, como el tipo penal te exige eso, a mí me han dicho penalistas del Perú y de otros países que es difícil comprobar eso. Puedes comprobar que la maltrató, que la quiso tratar como si fuera una cosa, eso sí. Pero usted como mujer, doctora, miembro del Tribunal Constitucional, una de las mujeres más poderosas de ese país, por el cargo que ocupa, ¿usted considera que en este país, hablando específicamente de Perú, ¿no? En este país existe pues un sistema en el cual la mujer está en una condición de indefensión frente a un hombre violento o frente a un indudablemente, en muchos ambientes, yo sé que ponerle freno. A ver, mujeres que prefieren no ir a una comisaría porque sienten de que cuando llegan lo van a desplazar su denuncia o sienten que el sistema no la va a proteger. ¿No cree que estamos en un país así? Yo creo que hemos mejorado muchísimo. No solamente, cuando yo empecé a trabajar, a mí sí me discriminaron por ser mujer
Me pagaban menos que a un hombre, aunque yo exponía mi vida porque era tiempos de terrorismo y yo tenía que negociar con los trabajadores y había uno que parecía que era de Sendero Luminoso. Sin embargo, al gerente administrativo le pagaban más que a mí y yo eso lo reclamé. O sea que yo sé lo que es la violencia de ese estilo y la otra porque tenía empresas con 600 mujeres trabajando. O sea, conozco de cerca. Entonces yo no apruebo eso, yo no digo que eso tiene que seguir, al contrario, pero ¿dónde veo que se ha mejorado? Por un lado, a nivel de lo que es percibir a la mujer en el trabajo, y en otro que hoy día los hombres asumen tareas en el hogar que antes eran incapaces de hacer. Hoy día hay mayor corresponsabilidad en la familia y en la sociedad. Antes no la había. Entonces sí creo que tiene que haber penas fuertes para aquel que abusa de su fuerza física, pero frente a un niño también, o frente a un anciano también. Pero no solamente hablamos de fuerza física, doctora, hablamos de maltrato psicológico, hablamos también, sobre todo por supuesto. en que si estamos, me gustaría escuchar ahí su opinión, si estamos en una sociedad, su criterio, en donde la mujer está en una posición de más indefensión frente a un abuso eventual de un hombre. Yo defiendo mucho que la mujer, si se le da educación, está en las mismas condiciones del hombre de afrontar cualquier cosa. Lo que ocurre es que a veces no les dan esa educación y no pueden surgir como ellas merecen. Entonces, como bien has dicho, hay temor, hay soledad. Hay impunidad. Hay impunidad y a veces no hablan de los temas hasta mucho después. A veces es terrible ver, yo lo vi ahorita en el tribunal, cómo la madre de la niña violentada me vine a pedir por el violador. ¿Por qué? Porque era su pareja, aunque no fuera papá de la niña. Me vine a llorar porque por lo suelte, porque quiere estar con él. O sea, hay muchos abusos contra la mujer, indudablemente, y hay una mentalidad que tenemos que desterrar, ¿no? De esa dependencia de la mujer para con el hombre, como esos extremos que estamos viendo. Claro, pero esos no son los únicos casos. Evidentemente también hay una gran mayoría, doctora, en que la mujer está en una indefensión. No lo niego. Desde que... Eso es lo que digo. Desde que acude a la comisaría, digamos. Coincido en que hay, para mí, indefensión sobre todo en no darle las posibilidades de desarrollo cultural que ella merece. Y se le tiene, no sé, para tareas como si tuvieras que estar todo el día en la casa y viendo las cosas de la casa y tu hermano le haces todo. Eso es lo que está fatal. Ahora, usted ya como autoridad del sistema de justicia, doctora, ¿qué puede esperar, por ejemplo, las mujeres para tener ya una sociedad más igualitaria en ese sentido? Bueno, yo creo que más que justicia es educación. O sea, educación a todos los niveles, porque ¿cuándo llega a nosotros el problema? Cuando ya ha habido una violación de derechos. Lo que hay que conseguir es que no haya violación de derechos. ¿Ah? ¿Perdón? La prevención, trabajo en prevención. Claro. O sea, no podemos contentarnos con decir, ya yo decidí en este caso, pero señores, que no haya delitos. Lo que tenemos que conseguir es que no haya violencia contra la mujer. Y eso no se consigue con una sentencia. Es mucho más, el tema es mucho más profundo que decir una sentencia. Ahora, doctora, vayamos ahora un poco pero más... Pero que conste, perdón, que yo sí defiendo y estoy de acuerdo que tiene que tener una pena más grave aquel que trata a otra persona como si fuera cosa y posesión suya, como dice ese hombre que quemó a la chica, porque, o sea, no estás conmigo, entonces te mato. Bueno, estamos pues también, y yo creo que en este caso el hombre también se pone en la posición de que la mujer está más indefensa y yo puedo abusar de ella. Claro, estamos de acuerdo. No sé por qué han pensado que yo no estoy de acuerdo con esa postura. Si la comparto. Solo lo que dije es que para un abogado penalista es difícil probar eso, pero en el Perú está establecido y será problema de los penalistas plantear las pruebas como corresponde. Pero no es porque no esté de acuerdo con que se impongan más penas mayores a un hombre que mata a una mujer, como en esos casos, ¿no? Como si fuera, no sé, o conmigo o con nadie. Usted ha mencionado algo muy importante, ¿no? Que habla que se piensa, y creo yo también me considero dentro de la gente que piensa, de que órganos, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional, también están supeditados a la presión política que viene, aquí en este caso, del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, finalmente, eso es lo que... Ese es el pensamiento colectivo es de que aquí el TC está pues maniatado, por otro amarrado, por eso, porque a fin de cuentas son ellos quienes los colocan en el puesto. Ya. Espérese dentro de un mes a ver si me dice lo mismo. Vamos a ver. Porque, o sea, a ver. ¿qué se viene, doctora? ¿Qué está? Tenemos todo por delante, atrasado. Y ahí habrá que darle la razón cuando la tenga y no darle la razón cuando no la tenga. O sea, bueno, porque usted considera que el Congreso se cree un superpoder en este país. ¿Quién el Congreso de la República. A ver, se supone que es el representante de la voluntad popular. Y lo que a mí me apena es que se elige a la gente y creo que a los 5 meses la gente dice, no me representa.
Entonces, lo que yo tengo la gran esperanza es que para el 2026 no nos vuelva a pasar lo mismo. Que se piensen muy bien a quién le voy a dar mi representación en ese organismo. ¿O se lo representa ese Congreso? Me parece que es un Congreso que tiene tantos cuestionamientos. Creo que hay muy buenos congresistas, pero otros que lamentablemente no dan la talla. Por ejemplo, doctora, se habla pues de que el TC es el brazo derecho del Congreso, el lado operativo. No, ya lo verán que no es así. No es así. Fíjese, y además ya lo hemos demostrado. Cuando el Congreso quiso vacar al señor Castillo, y le estaban haciendo todo el proceso para la acusación constitucional por traición a la patria, nosotros lo detuvimos. Claro. Dijimos que no, que eso no era un delito. Y no nos tembló la mano no, o sea, que eso era lo que correspondía, pero la gente se olvida y dicen, no, todo el tiempo le juegan en pared con el Congreso. ¿Por qué? Porque dijimos que el Congreso tiene la facultad de hacer lo que la Constitución le encomienda, pero también dijimos, usted tiene el derecho de inhabilitar, destituir, muy bien, pero tiene que respetar los derechos fundamentales. Ahora, hablando de temas que le atañen a la gente y la inseguridad ciudadana, sí. Esta ley de crimen organizado que ha sacado el Congreso, ¿debe ser revisada? Mira, yo no sé si vendrá con una acción de inconstitucionalidad, así que de verdad que eso yo prefiero no opinar. De las leyes últimas prefiero no opinar porque lo más probable, oyendo tantas críticas y tantos comentarios, es que nos llegue por ahí. No solamente críticas, comentarios, realidades, doctora. Vemos cómo operativos se están interrumpiendo porque precisamente se está esperando que llegue un abogado, no hay suficientes abogados de oficio. Sí, al final que queremos que Ciudad Gótica. O sea, tiene que haber a ver, hay que proteger los derechos de los ciudadanos. Sí. Y por un lado, porque claro, una banda va a hacer un operativo, has pescado a 25, que sabes que son sicarios, es diferente que un señor que consideras que también ha cometido un delito y bueno, el señor tiene derecho a que tenga un abogado, lo normal, ¿no? Pero claro, yo creo que hay situaciones. A mí me parece súper difícil que si la policía ha montado un operativo para captar a 15 o 7 personas que tiene todas las pruebas de todas las cosas que están haciendo de daño a la ciudadanía, y bueno, y de ahí tienen lo que me has comentado, ¿no? Entonces hay que reflexionar, o sea, ¿eso está ayudando de verdad a frenar el crimen o es al revés? Bueno, porque mi opinión es que se hace en esta ley en función a sus intereses personales. Y eso tiene que acabar, doctora. Por eso tiene que acabar con un voto más informado y más pensado en el 2026. Pero ahorita el daño está latente. Pues. Por eso yo creo que hacen muy bien ustedes poner de manifiesto los errores que tienen o lo que ustedes consideran que es un daño a la sociedad para lograr que la opinión pública haga reflexionar a los congresistas. Pero no por eso está el Tribunal Constitucional que precisamente dice, oye, ¿sabes qué? Aquí te pasaste. Claro, pero pero no somos un órgano consultivo, no podemos intrometernos si no nos preguntan. ¿Y cuándo nos preguntan? Cuando hay un caso. Si no nos llega una demanda, no podemos opinar. Bueno, entendemos que el Ministerio Público va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra ustedes. Eso es lo que ha anunciado. Eso es lo que ha anunciado. Sí. ¿No? Y va a ser, como presidente de TC, ¿va a ser prioritario ese debate? Sí, ¿De presentarse? Sí, hay varios que son prioritarios en este momento. Varios. Tú mismo has mencionado. Hay algunos que recién, ese por ejemplo no ha llegado todavía al tribunal, ¿no? Pero le va a dar prioridad a lo que es referido a seguridad ciudadana, claro, por ejemplo, esta ley. Claro. Y hay otras que sí nos parecen muy importantes delimitar cuál es el ámbito de competencia de cada quien para que no haya tanta, no sé, enemistad, tanta interferencia de uno con el otro. La gente ya no sabe quién tiene la razón, quién no. Ahí hablemos de la gente. De repente la gente que está viendo el programa ahorita está pensando, no, lo que pasa es que la doctora Pacheco está tranquila porque ella anda en auto blindado, es la presidenta del TC, tiene seguridad, sale. ¿Usted se siente segura en este país, doctora? Yo tengo seguridad solo unos días de la semana, por si acaso, y otros días no los tengo, porque no los necesito. O sea, yo voy a comprar tranquila las cosas que necesito de mi casa. Ah, no me digas. ¿Soy misma sola? Sí, voy en mi carrito y hago mis cosas. Pero un familiar suyo de repente lo han asaltado, no tiene ni... No, ese problema, a que me refiero, voy tranquila, no me refiero a que no tengo miedo que me vayan a asaltar como a los demás, no, me refiero a que no tengo escolta todo día y noche, 24 horas, y no ando en auto blindado, no tengo ni medio auto blindado, mi auto no es blindado, el oficial. No, era una referencia, me refiero a que tiene un auto con seguridad privada, o sea, seguridad en algunos momentos del día, Pero o sea, cuando va a comprar piensa que de repente alguien la puede asaltar. No, indudablemente, no saco el celular porque ya sé lo que puede pasar, procuro quitarme el reloj para que no me lo quieran quitar, aunque no sea valioso, porque, en fin,
soy como todos los demás, vivimos al susto. O sea, vivimos con mucho miedo y además da tanta pena ver que maten a la gente por un celular o que entren y acribillen a una persona joven o caiga una bala perdida. O sea, yo creo que eso nunca lo hemos vivido. Es casi la época del terrorismo. Casi. Bueno, hoy por Peor, hoy ¿no? hay Antes, hay una pelea, ¿no? Entre la Fiscalía y la Policía, entre, no solamente, no diría la Policía, diría entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Eso, bueno, si llega de verdad la demanda de inconstitucionalidad, tendremos oportunidad de pronunciarnos. Pero ojalá que logren un entendimiento antes, ¿no? O sea, esperar a que siempre sean los jueces los que decidan las cosas es yo pienso, como una especie de hemorragia de seguridad para el país. Lo que pasa también, doctor, es que se piensa que el Tribunal Constitucional es la cuarta instancia de este país también, por otro lado. Eso es un gran error. Por ejemplo, y eso es un gran error y a veces, lamentablemente, hay abogados que abusan de la buena fe y del desconocimiento de las personas, en especial en acciones de habeas corpus, porque pretenden que nosotros revisemos si es inocente o culpable, y no podemos hacer eso. Lo único que podemos hacer es decir, señor, no dio razones para condenarlo o absolverlo. Pero si sus razones a mí no me parecen buenas, si son suficientes, no podemos decir que anular esa sentencia. Hablando de anular sentencias o hablar de anular acciones, la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, espera que el Tribunal Constitucional anule sus investigaciones en su contra del caso Rolex, del caso de las muertes en las protestas. Eso acaba de llegar. Lo acabo de ver hoy día, ¿no? O sea, a lo mejor llegó antes, pero por cosas de procedimiento, recién hoy he visto que eso ha llegado, entonces, ¿qué hay que hacer? Se tiene que admitir la demanda, después hay que esperar a que haya, como es un pleno, claro, o sea, no sé si es conflicto con fectes, no, es un habeas corpus, creo que lo que ella presenta, no me acuerdo bien creo que es un habeas corpus lo que presenta, entonces, eso ahora tiene que haber una audiencia. Para explicarle al público, doctora, Dina Boluarte no quiere que se le investigue porque dice que la Constitución establece que los presidentes en ejercicio no pueden ser investigados. Efectivamente, sí. Pero sí. aquí Pedro Castillo. Por eso hay que ver. Ahora, hay un adagio latino, el error no crea derecho. O sea, no porque algo se ha hecho de una manera, eso necesariamente es derecho. Pero, bueno, hay una realidad, ¿no? Y con esto no queremos defender a Pedro Castillo, pero el señor ha sido investigado, ¿y por qué no la señora puede ser investigada, ¿no? Por eso eso nos llegará y prefiero no adelantar ninguna opinión. Tenemos entonces son dos habeas corpus, ¿no? Uno que ya tiene un poco más de tiempo, que tendrá audiencia la próxima semana, y el otro que acaba de entrar, que todavía hay que admitirlo, ¿no? Otra persona pero que son también, relacionadas, ¿no? Otra persona que también está muy expectante del Tribunal Constitucional es el señor Martín Vizcarra. La otra vez hizo un mensaje diciendo que él espera que el tribunal le ponga su certificado, bueno, lo exorcice y pueda ser candidato en el 2026. A ver, como he comentado... Le ha puesto sus velas al tribunal, doctora. No creo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué lo ven tan confiado a Vizcarra? A ver, como he dicho en otras entrevistas, desde que he escuchado por los medios de comunicación al señor Vizcarra, siempre ha hablado con esa gran seguridad sobre lo bien que se manejaba, por ejemplo, la pandemia o de la eficacia que tenían las pruebas que se ponían. O sea, siempre lo he visto hablar con esa misma seguridad. No me extraña que él pueda expresarse de ese modo. No, a mí me hace pensar mal. Hace pensar de que ya está seguro de lo que va a salir. Bueno, yo les pediría que tengan un poco más de confianza en que no somos personas que nos movemos por intereses ni económicos, ni políticos, ni de ningún tipo. Nos interesa la justicia, nos interesa tutelar los derechos, sea quien sea el sujeto. Ahora, ¿Vizcarra es otra de las personas que para usted piensa que el tribunal es la cuarta instancia? Probablemente, ¿no? No sé. No he leído él dice que ha presentado. Bueno, todavía no sé en agenda, no lo he visto. O sea, no he leído su demanda, no lo he leído. No, porque él dice, mira, ya en primera instancia no han dejado, en segunda instancia ya. No, sabes que mi batalla está en el TC. Claro, porque como ha perdido todas, entonces él cree me imagino que en las anteriores también diría lo mismo. Sería bueno ver un video que dijo cuando recién presentó su demanda. Pero es que ahí volvemos al mismo punto, doctora, en que se siente de que el tribunal son otros criterios que se manejan. Es más el sentido político, más que lo dogmático, lo normativo. Yo hasta ahorita lo que te vengo demostrando es que no hago las cosas por ideología, sino por derecho, ¿no? Te he dado mis razones jurídicas para haber ejecutado el indulto a este señor. Te he dado mis razones jurídicas para decir lo que dije sobre la dificultad de probar, no de que no exista ese delito, sino la dificultad que a mí me han manifestado abogados penalistas para probar que por esa condición se hace, ¿no? Yo no tengo ningún interés. De hecho, la razón que me ha llevado a mí
a querer estar en el tribunal es contribuir a la paz social a través de la administración de justicia. No hay otro. Bueno, y entiendo, pero como dicen, ¿no? Los jueces hablan por sus sentencias. Ya ¿no? lo verán. En un mes me dice que hay sorpresa. Fíjate, si ha habido 2 sentencias, me parece importantes, de competenciales. La primera le dijimos al Congreso que no fue competencial. Le dijimos que no tenía derecho a vacar al señor Castillo por delito a la patria. La segunda hemos dicho que sí tiene derecho a destituir a las personas, o sea, dijimos en ese caso que era nombrar al defensor del pueblo, nombrar a miembros del Tribunal Constitucional, porque esa es una facultad que la Constitución les da. Pero si en el ejercicio de sus facultades vulnera derechos fundamentales, las personas tienen todas las puertas abiertas para empezar una acción de tutela de derechos. No, entiendo su posición, doctora, y bueno, qué bueno que lo comente aquí en el programa, ¿no? Pero también está casos como el de su colega, el señor Morales Arabia, expresidente del TC, Sí. actualmente investigado por la Fiscalía Suprema por el despacho de la señora Delia Espinosa, porque considera de que él fue uno de estos agentes, obviamente dentro de la investigación, de uno de estos agentes que estaba cabildeando para que Benavides, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tuviera una demanda de... O sea, de competencial a favor suyo. A favor suyo. Y para eso tenía a fiscal Marco Guamán, que era su amigo de Morales Arabia, para jugar ahí en pared. Obviamente luego se conoció todo y no salió la competencia como esperaba, ¿no? De hecho, él votó en contra, ¿no? Pero ya cuando el caso de Benavides había explotado, pues. No sé, bueno, yo no tengo... Claro, la competencia fue hace unos meses, pero... No, ya ha pasado tiempo, ¿ah? No hace unos meses. Pero eso, me parece a mí que no ha sido... Bueno, igual sí, no quiero poner la mano en el fuego, porque no recuerdo exactamente las fechas, pero conociendo al doctor Morales, yo no creo que se preste a cabildeos, ¿no? Es que precisamente... Sobre todo hacer cosas que no son correctas. Cuando a mí viene a verme una persona y me pide ayuda en su caso, que lo está viendo, yo no le digo, señor, bueno, no, ya ok, le escuché, ya váyase. Pero hablamos del testimonio de un colaborador eficaz. De quien dice no, eso, claro, ¿no? A lo que voy es que hay que ver, yo no sé cómo fue la conversación. Que se han reunido, que se reunió Morales Arabia con el fiscal Marco Guamán, ¿Ya? Para que ellos, oye, pásame la demanda competencial, él siendo presidente del tribunal, para buscar la manera de beneficiar a Patricia Benavides. Evidentemente esto sucedió mucho antes de que se conociera el caso Valquiria, ¿no? Otra cosa es cuando ya explota el caso. Pero eso es lo que genera la mala imagen al tribunal, lo que son los intereses políticos los que están detrás. Pero lo que importa son las sentencias, tú mismo has dicho, ¿no? El tribunal habla por sus sentencias. La sentencia no fue a favor de la señora Benavides. Nosotros dijimos en esa oportunidad, la Junta Nacional de Justicia tiene la facultad de investigar al fiscal de la Nación, pero tiene que respetar los derechos fundamentales al ejercitar esa competencia. Entonces no le hemos dado la razón a la señora Benavides. Entonces no es cierto que nos movemos por cabildeos políticos. Es falso. Vean la sentencia. Si fuera verdad lo que me dice, la sentencia hubiera sido a favor de la señora Benavides. Sí, pero como le digo, la sentencia ya ocurrió luego de que explotara el caso Valquiria. Por esa razón es que está siendo investigado hoy actualmente el señor Morales Arabia. Mira, de hecho esa sentencia salió en mayoría y hubo quien pensó que la razón la tenía la señora Benavides y da sus razones jurídicas, no políticas, para considerarlo así. Y que todo está impreso, claro. O sea, yo creo que hay que aprender yo creo que tenemos todos que aprender a respetar el criterio de los demás, aunque sea distinto al nuestro, ¿no? Como yo le mencionaba antes de empezar el programa. O sea, yo disiento de algunos magistrados en sus opiniones, pero eso no impide que haya una cordialidad y que en cosas que estemos de acuerdo podamos trabajar juntos. Pero eso no es un cabildeo. No, entiendo, pero el problema está, doctora, cuando son otros intereses en juego, ¿no? Pero no los hay de nuestra parte. La opinión, los criterios. Hay cosas que se pueden hablar y decir, pero le aseguro que cuando nosotros debatimos en el Pleno, jamás he escuchado un criterio político para tomar una decisión. Y creo que no lo admitiríamos los demás, ¿no? Bueno, claro, pero obviamente eso no va a estar en papel, ¿no? Bueno, si fuéramos tan en pared con el Congreso, por supuesto que se alde. No, en las palabras, digo. Okay. En el debate, si a alguien se le ocurrió, o sea, a nadie se le ha ocurrido nunca hacer un planteamiento en favor de algún partido político. O sea. ¿Qué espera, por ejemplo, la ciudadanía, doctora, para
tener un TC más transparente, ¿no? Porque precisamente ese tipo de reuniones que investiga la fiscal de la Espinosa son reuniones de asesores de Benavides yendo al Tribunal Constitucional a rendirse, de repente mayor transparencia en el tribunal. La transparencia es absoluta porque hay un libro de registro de visitas, se sabe quién viene y a quién ve. ¿Ya qué más transparencia podemos tener? Permanentemente actualizado. Permanentemente actualizado. Yo recibo abogados, recibo señoras o señores que no tienen plata para pagar un abogado y vienen a hablarme de su causa. Me han pedido entrevistas a otras personas. Yo recibiré a la gente, les tengo que recibir. No puedo decirle que no. Usted, hablábamos de hecho antes de la entrevista, ¿no? De que este país se está volviendo un país de trincheras. Y usted me comentaba de que fue su contentor Sí, bueno, en las opiniones. En las elecciones de quién va a ser el presidente del TC, el señor... No. A ver, lo que yo le decía es que a ver, yo cuando entré al tribunal, como le decía, no tenía, o sea, no ha sido para mí una meta llegar a ser presidenta del Tribunal Constitucional. La única mujer, por cierto, en el tribunal. Sí. Yo lo que quería, ya lo repito, era a colaborar, a remediar situaciones de injusticia que veía que eran estructurales, no es solamente un caso de injusticia, no. Y lo verán, así como ha salido lo de Oré Guardia a favor de los periodistas, de los abogados, de los profesionales que tienen que guardar un secreto profesional, hemos establecido. Sí, he visto. Ya, claro. Entonces, esa era una situación de abuso. Claro, hay que preservar el derecho al secreto profesional, efectivamente. Entonces, lo que le decía era, a ver si me equivoco, bueno, que cuando nosotros hemos estado en el tribunal, ha sido el magistrado Manuel Monteagudo el que me ha animado a mí a postular a la presidencia. Él es el que me ha animado, él ha planteado. Pero en esta última elección, usted con el señor Ochoa creo que eran los No. El que parecía, o sea, el que un momento lo planteó es el doctor Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, era una persona que se voceaba, que podía ser. Al final él retiró su candidatura y por eso los votos fueron en blanco. No es que alguien votó en contra mía o no, simplemente 3 personas dijeron que no, así como una vez el doctor Monteagudo, cuando fue la elección del doctor Morales y mía para presidente y vicepresidente, él prefirió votar en blanco porque no nos conocía, él decidió que esa era su opción, está muy bien. Ahora él tuvo otra opción, ¿no? Pensó que sí podía fiarse y me animó a que yo fuera la presidenta. Y los demás me dijeron lo mismo, entonces yo acepté. Y pienso, a diferencia de usted, que para mí un puesto de este tipo tiene que ser un puesto de servicio, no un puesto de poder. ¿Y por qué hay diferencia mía? Porque me acaba de decir, usted es una mujer de poder, está en un puesto de poder. Para mí no es un poder, para mí tiene que ser un servicio. Porque si yo utilizo ese cargo para mi provecho, merecería ser... Pues no necesariamente poder porque puede hacer algo para su provecho, sino que tiene hoy una voz autorizada pero somos en el 7, sistema de justicia, ¿no? Es verdad, pero acuérdese que las decisiones las tomamos 7 personas. Yo he dicho lo que he dicho de la Corte, por ejemplo, y esa es mi opinión personal. Yo sé que hay magistrados que piensan distinto. Pero termina siendo la voz del tribunal, doctora. No, por eso aclaro. Esa es mi opinión. Y lo he dicho cada vez. Es decir, la opinión de Luz Pacheco Serga. No es la opinión del Tribunal Constitucional. Ya veremos cuando llegue otro momento. Ahora, en este momento concreto, en esa situación que fue esa decisión de ejecutar la sentencia, ahí la mayoría pensamos, al igual que pensé yo, que en ese momento lo que estaba diciendo la Corte no era obligatorio porque no era un juicio que se hubiera seguido contra el señor Fujimori o contra el Estado peruano, no tiene nada que ver el indulto con el otro asunto. Y a mí todo mi dolor para las víctimas, para ellos y todas las víctimas y familiares de las víctimas de la época del terrorismo, ya sea por causa de las acciones de los terroristas o de los militares que abusaron de su posición, de cualquiera. Doctora, le agradecemos por estar acá en el programa. Muy bien, ha sido largo, pero fructífero, espero. Muchas gracias. Gracias, doctora.